Voy a leerte algo que está en el epílogo del libro de los dos Pablos, del hermano Elías, y se llama 5 razones por las cuales el cristianismo no es de Dios. Este es el título del epílogo, pero yo quiero leerte la razón número 3, que dice, que se llama: como todas las religiones, el cristianismo es una fábrica de moralidad y ética, de orgullo y fanatismo. Yo quiero que intentes escuchar este audio en la medida que puedas, tratando de no escuchar a tu ego, a tu criatura vieja, porque es muy fuerte lo que voy a leer y te digo esto porque a mi propia criatura vieja hay párrafos que no le caen bien, que creen que no es así, ¿no? Entonces lleva todo a la luz del Espíritu Santo, porque esto es lo que hice yo también. Porque cuando mi ego, cuando mi criatura vieja me quería decir, no, pero esto es una exageración y qué sé yo, bueno, lo paré esa voz y seguí leyendo, y después fui en oración al Señor para que me confirme. Así que yo te pido que tengas esta apertura para poder escuchar, porque si no, seguramente que no vas a terminar de escuchar el audio. Y creo que además hay cuestiones que son muy importantes saber y a veces no conocemos sobre lo que es realmente la moralidad, la ética, lo que es el fanatismo religioso y todo esto. Entonces, escuchemos, por favor. Al igual que todas las religiones, el cristianismo solo es capaz de producir individuos morales y éticos, lo que a fin de cuentas es legalismo y fariseísmo. Contra lo que millones piensan que las religiones son buenas porque ponen freno y orden a los seres humanos, en realidad nos vuelven más perversos de lo que por natura somos. Me refiero a la perversión de acuerdo a lo que significa para Dios, no lo que es para nosotros. El hecho es que la mayor parte de las personas religiosas creen que son espirituales, entre comillas, y que tienen una relación con el Eterno. Piensan que lo conocen, que está con y en ellos. Tal cual suponen que tienen amor, bondad, paciencia, paz, fe, mansedumbre y templanza. Otros viven conscientemente disfrazados de espirituales, presumiendo de ser buenos y santos, engañándose a ellos y a los demás. Y es que el cristianismo, y todas las religiones, es una mega fábrica de moralistas que se pasan juzgando y descalificando todo aquello que no entre en su código de moral. Le llaman moral cristiana, moral católica, moral mormona, moral adventista, moral luterana, moral calvinista, moral evangélica, suma y sigue. Con relación al tema, hay que hacernos una pregunta fundamental. ¿Es Dios moralidad en el sentido estricto de la palabra? Conforma un tremendo error reducirlo al campo de la moral y la ética, lo que en realidad significan lo mismo. Etimológicamente hablando, los dos términos están relacionados con las costumbres de cada individuo, con la manera de vivir y comportarse. Lo cierto es que el Señor rebasa y trasciende todos los conceptos y códigos de moralidad y lo ético, también de lo que no es. Al grado que en ocasiones vemos en la Biblia juicios del Eterno que cuestionan y desbaratan la más alta moral. Tan solo un ejemplo. ¿Podemos juzgar al Todopoderoso de moralista y de ético al darle órdenes explícitas a Moisés, a Josué y a los reyes de Israel de matar a pueblos enteros? Deuteronomio 20, 16, 17 dice: pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado. ¿O no? El Creador no es moralidad, ni la Biblia es un código de ética. No es una filosofía, según muchos piensan, haciendo gala de supina ignorancia. Dios es Dios.
El Mesías no vino al mundo a hacernos individuos moralistas y éticos, sino hombres y mujeres espirituales por medio del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Más aún, vino a adoptarnos como hijos e hijas. Juan 1:12, Romanos 8:15, Gálatas 3:7. Precisamente esto es lo que éramos antes, esclavos del pecado, de nuestra voluntad, que nos regíamos según nuestro propio ideario de moral y ética, a fin de cuentas, por nuestra ley. Entonces nos considerábamos justos y buenos en mayor y menor medida y vivíamos acusando de inmorales y poco éticos a los que no se ajustaban a nuestras normas y parámetros. Sí, vivíamos con tanta moralidad que teníamos doble y hasta triple moral. Ahora bien, es cierto que al igual que en todas las religiones, en el cristianismo es posible hallar hermanos, amigos y aún ayuda y cobijo material. Así es, estas proveen algo fundamental para los humanos. Me refiero al sentido de pertenencia a un grupo, a una comunidad o a una familia. Y es que la religión es un refugio, pero falso y engañoso, de esclavitud. Lo que resulta imposible hallar en el cristianismo es la presencia y el poder de Dios. Hay demasiada simulación e incongruencia en la vida de los fieles y en sus iglesias pulula el orgullo, el cinismo y sobre todo el afán de lucro en los líderes. Sí, prolifera la moral, pero no olvidemos que de donde hay moralidad, obligatoriamente hay inmoralidad. Por otro lado, están el orgullo y el fanatismo que suelen generar todas las religiones en distinto grado. Y es que no hay escapatoria. Los nombres y los títulos, ya sean religiosos o seculares, producen grande orgullo y vanagloria. Soy cristiano, soy judío, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy licenciado, soy médico, soy arquitecto, soy político. Además, la religión, se acepte o no, fanatiza, ya que uno de sus propósitos es mantener a los seres humanos engañados al tiempo que sometidos, haciéndoles creer que conocen a Dios y que tienen una relación íntima y personal con Él. También es fundamental la creencia de que les aguarda una vida eterna, saliendo del mundo. Esto produce orgullo, aunque revestido de humildad. Profundicemos en el tema del fanatismo religioso, el que tanto daño ha hecho a la humanidad y a todo el planeta. Se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, en esa obsesión característica que tienen infinidad de religiosos en convertir y evangelizar a todos haciendo proselitismo religioso. Sin embargo, hay otras formas más intensas de fanatismo, como es el caso de muchos que abandonan sus obligaciones familiares, laborales y sociales. Bueno, acá dice para ir al mundo a predicar la palabra, pero también para ir a la iglesia, ¿no? Para ir al templo. Muchos abandonan su familia por ir al templo y pasan largas horas de sus días dentro del templo. A veces las mujeres no siendo, o viceversa, pero no siendo el cónyuge de la religión, y entonces produciéndose evidentemente muchos problemas familiares, sobre todo cuando es el domingo, que a lo mejor la mujer abandona su casa y se va a la iglesia o al templo durante todo el día. Bueno, entonces seguimos. Y acá dice laborales y sociales para ir por el mundo a predicar la palabra con el pretexto del mensaje de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El hecho es que el fanatismo religioso y de cualquier otro tipo como el político genera enemistades, guerras, crímenes y aún suicidios colectivos. Esto se debe a que produce un divorcio muy peligroso con la realidad, pues aunque el fanático religioso parece que ama a Dios y simula o cree estar interesado en la salvación de los demás, en realidad no ama al Señor y menos le importan los otros. Fuerte esto, ¿eh? Así es, el fanático está obnubilado y embelesado, se encuentra cegado. Lo único que le importa es exaltar al objeto, doctrina, persona, Dios o al equipo de fútbol del cual es fanático. A pesar de sus múltiples manifestaciones, todas dañinas y destructivas, la causa de este virus es siempre la misma, el lavado de cerebro y el reclutamiento que por norma utilizan la religión y la política.
De esto deviene una fe religiosa, es decir, manufacturada, carente de entendimiento espiritual y de temor al Creador. Dicha fe es un peligro y es propia del fanático. Si hiciéramos una nueva definición de fanatismo sería esta: la fe indocumentada y la ausencia en el alma de temor genuino al 3 veces santo. En efecto, la fe sin entendimiento de la Biblia produce este tipo de síntomas. Este es justamente el caso del cristianismo y de todas las religiones, pues no se necesita secuestrar un avión y estrellarlo en un rascacielos en Nueva York para ser un fanático. Así es, no solo son aquellos que entran a un templo o a una mezquita con un rifle para matar a mansalva y los que se inmolan en el nombre de tal o cual Dios. Insisto, el fanatismo religioso más dañino se da en la vida cotidiana y silenciosa de millones de personas que viven tratando de imponer a los demás su credo y su fe. Al fin, a un Dios pintiparado e imaginario al que le vendieron las religiones o su propia mente carnal. Lo digo porque el Dios vivo no fanatiza a nadie, las religiones sí y en automático. Palabras del Mesías, Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Yeshua nos previene de que el apasionamiento religioso crecería a tal nivel como lo constata la historia y el presente. No solo por las miles de guerras sangrientas que la fe ciega ha causado en el mundo, sino a nivel familiar y también individual. Ahora bien, se dijo que todas las religiones tienen su origen en Babilonia, la cuna de todas. La ciudad de Babel fue fundada por Nimrod, Génesis 10, 8-12. Este personaje llegó a ser el primer gran poderoso y tirano de la tierra. Él construyó la Torre de Babel, la que sigue edificándose y simboliza al sistema en el que vivimos, a Jezabel. Además, es tipo del antimesías y del gobierno mundial que acabará por imponerse. Y una vez más lo digo, si queremos saber cuándo empezó todo, tenemos que ir más atrás de Nimrod, ahí donde no se llega por los libros de historia ni por la simple lectura bíblica, sino por la revelación de Dios. Así es, la religión comenzó con Caín, el primer religioso y fratricida del mundo. Génesis 4. Hasta aquí este pasaje fuerte de las razones por las cuales el cristianismo no es de Dios, del hermano Elías. Escúchalo las veces que te haga falta y pídele al Espíritu Santo que te dé luz y te confirme.